Dios te bendiga, mi hermana y mi hermano que me escucha. Hoy la lectura de la palabra estará tomada de Mateo 14, 22 al 33. Jesús camina sobre el agua. Después de esto, eso hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado, mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron, gritando llenos de miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: ¡Calma! Soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad, eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Mi querido hermano y hermana que me escucha, hoy vamos a meditar una palabra que me encanta mucho y que está perfecta para este tiempo. Jesús camina sobre el agua. Qué impactante, hermano, qué impactante. Vemos aquí cómo Jesús viene de relatarnos primero en Mateo 14 del versículo 21 hacia atrás. Nos narra cómo Jesús multiplica los panes, los 5 panes y los 2 peces, y da de comer a una multitud de 5,000 hombres, sin contar hombres y mujeres, que fácilmente llegaría a ser como 10,000, suponiendo que cada hombre esté casado, que son 5,000 más, y poniendo que lleven a 1 a 2 hijos, serían de 10,000 a 12,000 personas. Jesús, qué proeza, con 5 panes y 2 peces. Vemos, hermanos, aquí cómo es el poder de Jesús. Claro, Jesús es Dios encarnado, tiene poder para hacer eso y muchos más. Pero Jesús tiene que despedir a toda esa gente. ¿Y qué hace? Le dice a los discípulos que suban a su barca para que cruzaran el lago antes que él, para que llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Y cuando lo hizo, cuando despidió a la gente, subió al cerro a orar, a solas, a tener intimidad con Dios. Te pregunto, hermano, ¿cuántas veces tú y yo oramos a solas, en la intimidad con Dios? O tenemos que tener ese momento de soledad, ese momento íntimo de un amigo, como de escuchar a un amigo y que el amigo nos escuche. Tenemos que aprender a hacer silencio, hermanos y hermanas y hermanos que me escuchan, porque no es un monólogo la oración, es un intercambio. Claro, el Señor no te va a hablar de forma audible, te va a decir:
Roberto, o te va a decir Luis, o te va a decir Samuel. No, el Señor te va a hablar con palabras al corazón. Tiene que tener un silencio. El Señor te va a hablar en tus mismos términos, hermano. Es raro que el Señor use voz audible. Lo puede hacer, claro, para Él no es imposible. Pero no te acostumbres. Si lo has recibido, no te acostumbres, porque no lo va a hacer muchas veces. Mientras la barca estaba bastante lejos de tierra firme, las olas la azotaban y el viento se estaba en contra de ella. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Otro milagro más, hermano. ¿Puedes creerlo? Jesús caminando sobre el agua. Bendito y alabado sea el Señor. Cuando los discípulos vieron andar sobre el agua se asustaron. Claro que sí, se van a asustar ver a una persona caminando por el agua. Van a decir que es un fantasma. Y aquí está el primer dato que quiero que haga. Se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. La primera vez que parece miedo en esta narración. Pero Jesús le habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Por segunda vez Jesús le dice: no tengan miedo. Hermano, en este momento que estamos pasando de pandemia, Jesús te dice exactamente esas palabras, a ti y a mí que me escucha. Calma. Jesús dice: no tengan miedo. Calma, te lo repito, no tengan miedo por tercera vez. Calma, no tengan miedo. Continuamos con la narración. Entonces Pedro, siempre atrevido, respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Miren qué bravo es Pedro. Ven, le dijo Jesús. Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Otra vez uno de sus discípulos tuvo miedo. Segunda vez, miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó: sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes. Claro, acababa de ver hace unas pocas horas el milagro de una multitud de cerca de 10,000 a 12,000 personas alimentándose con 5 panes y 2 peces, y ver que Jesús, como Dios, tenía poder sobre la naturaleza para romper las reglas de la naturaleza, y que le dio a él esa autoridad para caminar sobre el agua. Y hermanos, y esas aguas representan nuestros problemas muchas veces. Esas aguas, ese problema familiar, hermano, ese problema en la comunidad. El Señor dice: camina sobre ese problema. Adelante, yo estoy contigo. Pon tu mirada en mí. Pero ¿qué hace Pedro? Le da más importancia a las situaciones, al viento y a las olas, y desvía la mirada de Jesús y empieza a hundirse. Así nos pasa a nosotros, lamentablemente, hermano. En una ocasión recibimos un sopapo, como dicen en Argentina, o un pescozón, como se dice en Puerto Rico. No sé en qué país me escucha, pero si lo escucha de otro lado que no sea ahí, me los deja en los comentarios cómo se dice una pegada en el cachete que nos deja como aturdidos. Entonces, fíjense bien, Jesús dice con autoridad: qué poca fe tienes, con signo de exclamación. Pero luego dice: ¿por qué dudaste? No lo dice exclamándolo fuertemente, sino yo me imagino con amor. ¿Por qué dudaste?
¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu amigo? ¿Acaso no estoy yo a tu lado? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué le damos tanta importancia al COVID que no somos capaces de recibir a un familiar? Que no somos capaces de ir a visitar a alguien por el miedo a la muerte. Pero te voy a decir algo. Tranquilo, que todos nos vamos a morir. Ya sea hoy, mañana, pasado mañana, o dentro de 10 años, dentro de 15. Tranquilo, que todos nos vamos a morir. Pero para el cristiano, hermano y hermana que me escucha, la muerte no es lo más importante. Lo más importante es resurrección y resurrección en Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces, cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando Jesús sube a la barca de tu vida, se va a calmar el viento, hermana y hermano que me escucha. Vas a tener paz, vas a tener gozo, porque Jesús no va a venir solo, va a venir con el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, como dice en Gálatas 5:22, es amor, paz y gozo. Pero no es un gozo que viene de la carne, sino es un gozo espiritual. Y cuando se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad tú eres el Hijo de Dios. Se ponen de rodillas, los reconocen como el Hijo de Dios y como a Dios también. Porque ponerse de rodillas para aquel tiempo solo se ponía de rodillas ante Dios, nadie más. El judío se ponía solamente de rodillas ante Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Ellos reconocían que era el Hijo de Dios. Reconocemos que tú y yo, que Jesús es el Hijo de Dios, que es nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Y hablando del miedo, hermanos y hermanas que me escuchan, te quiero comentar algo sobre el miedo. El miedo, hermano, la definición de miedo es la siguiente. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Eso es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. En los efectos físicos que produce el miedo nos paraliza, como le pasó a Pedro, se paralizó al ver las olas y el viento, y nos hace fijar toda nuestra atención en el estímulo desencadenante. Ahí vemos a Pedro cómo le da más atención a las olas y al viento que al mismo nuestro Señor. O como a veces tú y yo lo hacemos, nos pasa ante un miedo real o no, tenemos miedo de algo y le ponemos y nos da ansiedad y nos quedamos paralizados. Hay 4 maniobras diferentes para enfrentar al miedo. Una es inmovilizarse, quedarse quieto como Pedro y hundirse. La otra es, si te sientes amenazado, es amenazar o atacar a un perro, un animal, no sé si está pasado, retirarte. Y otra es tratar de evitar el ataque del otro. Si te sientes que es de una persona, tratar de evitar el otro, del otro. Resumiendo, se puede decir que el miedo nos paraliza, nos bloquea emocionalmente y nos dificulta disfrutar en muchas ocasiones de los pequeños o grandes placeres. ¿Por qué se hunde Pedro? Primero por miedo,
Segundo, porque quita la mirada de Jesús. Le da más importancia a lo que le pasa alrededor de él que a Cristo. Y nos dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pues nada ni nadie nos debe desviar la mirada de Jesús, incluyendo este virus, hermano. Nada ni nadie nos debe alejar la mirada de Jesús, incluyendo este virus. ¿Entendiste, hermana y hermano? Nada ni nadie, te lo repito por tercera vez, nos debe desviar la mirada de Jesús. Amén, amén. Y vivir en un amor pleno, pues como expresa Juan en su primera carta, Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que, hermano y hermana que me escuchas, a vivir con fe en Jesús y en un perfecto amor, es decir, en Dios. Pues como el mismo Juan dice en su primera carta 4:8, Dios es amor. Que la Santísima Trinidad te bendiga, donde quiera que me escuche. Mi nombre es Baltasar Morales y por este medio saludo a Sammy Dañasco, a Jimmy y a Alejandro Dañasco también, a Nancy y a Carlos Dañasco, a mis hermanos José Tevez de Verazategui, a mi hermana Irma Villafañe de Verazategui, a José Garro de Costa Rica, a mi hermanita Rocío Durán de Santo Domingo y a Katia S. Sandoval de Ecuador. Dios me los bendiga a todos. Mi nombre es Baltasar Morales y estoy aquí para servirte a la distancia, pero quiero recordarte que para Jesucristo no hay distancia grande, ya sea en el pasado, presente o futuro, y que Jesucristo no conoce de frontera. Amén, amén. Dios te bendiga y Dios te bendiga. Que todo esto sea para la gloria de Dios. Bendiciones, mis hermanos, donde quiera que me escuche. Amén, amén.